Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega tenemos un programa muy especial. Uno de los grandes juristas dominicanos, el doctor Rafael Luciano Pichardo. No se lo pierda. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Mami, pero qué bella estás. ¿Te gustó el regalito que te hice? Tú ves que si te portas bien, yo te ayudo. Aunque algunos hombres ven una mujer, una niña siempre es una niña. Pagarle por sexo, con dinero o regalos, es un delito. Denúncialo. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La Cámara de Diputados entregó esta semana un merecido reconocimiento a la destacada guatemalteca Rigoberta Menchú por su labor en defensa de los derechos humanos y de las comunidades indígenas de su país y Centroamérica, causas que la convirtieron en el Premio Nobel de la Paz en 1992. El acto de entrega del pergamino se desarrolló en la Asamblea Nacional, en presencia de los diputados, senadores, ministros de gobierno, embajadores e invitados especiales. Las resoluciones de la autoría de la presidenta del órgano legislativo, Lucía Medina, quien destacó que Menchú forma parte de la historia no solo de Centroamérica, Latinoamérica y del Caribe, sino del mundo. Mujeres como usted, doctora Rigoberta Menchú, deberían transfigurarse en hombres, niños, niñas y todo ser con racionalidad que ame la libertad para que se multipliquen como un solo ejército de voluntades para luchar por la paz. Yo recibo este homenaje con mucha humildad, porque esto no le pertenece a Rigoberta Menchú, le pertenece a la otra Rigoberta Menchú, que es esa otra que es el impacto de las luchas sociales, de las viudas, de los huérfanos, de los testigos. Al término del acto, la presidenta de la Cámara de Diputados y la doctora Menchú firmaron la Declaración por la Paz de Santo Domingo, fundamentada en la preocupación por la ruta actual que se transita para dirimir los conflictos políticos, sociales y culturales usando métodos primitivos. Y basta solo pensar como vergüenza colectiva que justamente en la era de la civilización, de las altas tecnologías y la comunicación digital, la humanidad está siendo testigo de turbulentos escenarios de guerra en varios países del mundo. Y yo no me canso en decir que lo mejor que hicimos del siglo pasado es haber terminado los conflictos armados en Centroamérica y en Guatemala en particular. En la rúbrica fungieron como testigos el escritor Marcio Veloz Maggiolo y el pintor Jorge Severino. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente tiene un invitado de lujo. Se trata de uno de los abogados más connotados de República Dominicana de los últimos años. Ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, pero sobre todo un abogado además con un amplio ejercicio profesional en todos los tribunales de la República y en casi todas las materias del derecho. Pero además de su ejercicio profesional, de su ejercicio como juez, como magistrado, también un académico y un laborioso productor de texto jurídico de República Dominicana. Varias obras que son de consultas obligatorias para todos los abogados
y estudiantes de Derecho de República Dominicana. También ha desarrollado una ardua labor en términos de la doctrina constitucional de República Dominicana, con varios textos, varios escritos sobre nuestra Constitución y sobre las reformas constitucionales que se han producido en nuestro país. Se trata del ex magistrado, nuestro querido y gran amigo Rafael Luciano Pichardo. Profesor, la verdad que es un verdadero honor tenerlo con nosotros aquí, principalmente por segunda vez. Es por segunda vez, sí. Sí, recuerdo que estuve por aquí. ¿Qué tiempo hace? No, usted fue de los que inauguró este programa. Ya van a ser casi 3 años. Casi 3 años. Y por supuesto uno de los programas más vistos. Y uno de los programas más vistos. No me diga. El que usted participó con nosotros aquí. Que la verdad es que para... Pues en aquella época tú estabas abriendo este espacio. Correcto. Ya hace más de 3 años. Más de 3 años. Más de 3 años, es decir, en abril del próximo año ya este programa va a cumplir 4 años. Ya creo que ya yo no era juez, ¿verdad? No, ya usted no era juez. Ya había salido. Sí, sí. Pues yo salí en el 2011. Correcto. Y este programa se inició a finales del 12. Sí. Bueno, profesor, la verdad que para nosotros siempre es un honor contar con su presencia aquí principalmente. Y con usted se pueden tratar los más diversos temas del derecho. Pero hay un tema que nosotros quisiéramos abordar con usted, porque es un tema vivencial, del derecho vivencial, y que va adquiriendo, ¿verdad?, en los últimos años, ha despertado interés en la ciudadanía, y yo diría que a escala mundial, que tiene que ver con la participación hereditaria de aquellos hijos que son concebidos después de la muerte. Es decir, debido a los avances tecnológicos, a los avances de la medicina, se han creado diversos temas de concepción. Está la concepción in vitro, en que una persona puede procrear sin producir las relaciones naturales, las relaciones sexuales naturales con la otra persona, sino y que se puede transmitir, se pueden guardar esos espermatozoides, pueden ser refrigerados durante tiempo, y esa persona incluso puede morir, y después de la muerte esos espermatozoides pueden ser utilizados para fertilizar, si así ha sido su voluntad y la voluntad de la persona que lo va a recibir, una mujer y procrear. Entonces, se supone, la discusión es si esa persona que nace, ese niño que nace, adquiere los derechos hereditarios. De sus autores. Exacto, de sus autores, y especialmente de aquel que lo concibió después de estar muerto. Es un tema interesante y queremos que usted nos hable e ilustre a los amigos principalmente sobre esta materia tan interesante. Y como no, primero me van a excusar porque no estoy bien, mi voz no está muy clara hoy. Así que la gripe me va a hacer la visita pronto. Pero indiscutiblemente, Radamés y demás amigos, el tema tiene una trascendencia de primer orden, una trascendencia importantísima. Y sobre todo en nuestro tiempo, que la tecnología en el mundo, alrededor del mundo, ha hecho maravillas. La tecnología ha revolucionado el mundo. A mí me decía, conversando yo con mis hijos y unos amigos, de cómo estaba la cosa, que yo creía que todavía los que habían ido, aquellos 3 que fueron a la Luna, hace ya alrededor de más de 20 años, creo que fue en el 69, yo creía que ese era el único viaje que se había hecho a la Luna. Y me dijo, no, esa gente han ido como 4, 5, 6 veces y han hecho muchísimos experimentos allá. Lo que pasa es que ya no le dan la trascendencia que tuvo el primero. Pero
eso te digo esto para decirte cómo van las cosas. ¿A quién se le iba a poder imaginar que una criatura, un ser humano, podría venir a la vida prescindiendo de la madre, del claustro materno de una mujer? Bueno, pero comenzaron primero con la procreación in vitro, que no es la concepción, Procreación es una cosa que le puede dar nacimiento a algo, pero la concepción tiene que hacer la madre. Y ahí entramos después en otro tema el que tú me hablabas, el tema de alquiler. Sí. Pero vamos a ver el de la concepción de los derechos sucesorios, de los que son concebidos en esa forma. En los Estados Unidos y en Europa sobre todo, ha tenido mucho auge esos experimentos que se han... Y experimentos no, se han dado ya casos específicos que ya las criaturas ya son, hasta hombres podríamos decir, ya son seres humanos que están en plena actividad. Pero entre nosotros la cosa es de mucho cuidado, No olvidaremos, ustedes saben como igual que yo, que nosotros heredamos la legislación francesa desde su origen. Código Civil francés de 1804. Nosotros lo adoptamos en 1844 y casi fue una copia al carbón del Código Civil francés. Bueno, pues bien, en ese Código Civil francés que nosotros todavía tenemos, trajimos como parte de ese código disposiciones que son las que se aplican en este caso. Por ejemplo, muchas personas, y sobre todo fuera del país, están conservando su esperma, el hombre, y el óvulo, la mujer, para hacer una concepción de esos dos elementos en un momento determinado que ellos decidan. Por ejemplo, hay mujeres que ya ahora que tienen que hacerse unos trabajos de ponerse, ¿cómo se llama esta inyecciones, esta vacuna? Que le pueden hacer estéril, la pueden hacer estéril. Entonces ellos prefieren ahora hacer y guardar esos espermas y el hombre también, y guardar el embrión para cuando ellos decidan tomar ese hijo, hacerlo llegar. Yo cito en el trabajo que publiqué el caso de un español casado con una española casada con un francés, viviendo en Francia, y quisieron hacer la procreación in vitro para luego tener un hijo después que ellos decidieran. Parece que estaban sometidos a tratamientos que podían afectarlo en su salud y decidieron hacerlo con más tiempo. Al cabo de 2 o 3 años que ellos deciden ya crear ese hijo a través de la fecundación in vitro. Cuando el asunto llega a manos de las autoridades, a pedir las autorizaciones correspondientes francesas, le dicen que ellos podían hacer la inseminación artificial, pero no hacer la concepción. Que ya la concepción es unir los dos, el espermatozoide del hombre con los óvulos de la mujer. Entonces ahí le dijeron, bueno, nosotros podemos permitir que ustedes guarden los embriones y que si quieren irse del país que lo hagan en otra parte, pero aquí no se puede. ¿Y por qué no se puede? Hay una disposición del Código Civil francés, que nosotros también la tenemos, que es que el artículo, ustedes recordarán, el artículo 718 del Código Civil, dice que la herencia, la descendencia, se inicia con la muerte del decuyus, de quien se va a heredar. Es decir, que el padre, que ya tiene sus óvulos guardados, tiene que fecundarlo antes de morir, porque el artículo 718 dice que los herederos son aquellas personas que están vivas al momento en que se abre la sucesión. Y la sucesión se abre con la muerte del sucesión se abre con la muerte del padre y de la madre.
De manera que, estando el esperma y en un embrión ya listo para fecundarlo, para la fecundación, si el padre muere, uno de los dos muere, ya eso no puede quedarse. Lo pueden regalar como una cosa, pero eso no tiene valor, por lo menos aquí, en la República Dominicana, ni en Francia. En otras partes sí se puede. Hay gente que han tenido descendencia después de la muerte de los padres y eso han tenido todos los derechos que tienen los hijos normales. De manera que aquí es muy difícil, no se puede hacer, está prohibido. Y yo creo que yo comparto el criterio de la ley, del Código Civil, en el sentido de que seguir siendo lo que tenemos hasta ahora, que la sucesión se abre con la muerte de la persona de quien se deriva esa sucesión. Si lo hicieron después, no hay posibilidades para que esa criatura que salga de ahí sea heredera. Podría tener vida, pero dentro del marco de la legislación dominicana, derechos sucesorios no tendría. Pero científicamente podría sí nace el hijo, pero si ustedes determinan en un litigio que se promueva, porque fíjate una cosa, ¿qué pasa? Si en el momento en que se va a fecundar ese óvulo, ese esperma, ya existen otros hijos, y después de muertos los padres van a afectar los derechos de esos hijos, que legítimamente le corresponden. Lo mismo que unos padres que no conocieron, o unos hijos que no conocieron a esos padres, también no les va a interesar. Pero sobre todo la parte económica es la que más influye en que eso no se permita, en que eso se mantenga como está. La prohibición de que eso, una vez muertos los padres, muertos los creadores del óvulo y de la fecundación, desapareció el derecho. Y si se produce, por ejemplo, una especie de testamento o declaración. En algunos países lo omiten. De parte del descuyo, que diga, este hijo es mío. Este hijo va a ser mío, se va a procrear bajo las condiciones de aún habiendo yo fallecido. Y yo también, mi voluntad es que este hijo, en caso de que llegase a ser viable, tenga los mismos derechos que los demás hijos. Que he procreado anteriormente. Sí, eso es posible y en algunas legislaciones yo he podido comprobar que se ha admitido que si existe un testamento que declare que esa criatura, producto de ese procedimiento, es de él, pues tiene derecho sucesorio. Pero no he encontrado todavía una disposición en la legislación francesa, que es la que nosotros seguimos, ni en la nuestra, que diga que a través de un testamento eso podría tener validez. En España se puede hacer eso. Doctor Luciano, perdón, en un primer momento de esta conversación, más allá del tema sucesoral, estamos hablando en principio de una concepción o de una procreación de una vida mediante métodos quizás podríamos llamarle artificiales, que ya van a la par con tecnológicos, es la tecnología que está ya funcionando. Claro, como la inseminación in vitro. Entonces, en República Dominicana ya dejamos claro que los derechos sucesorales de una persona que nazca mediante con posterioridad de procreación póstuma. Póstuma porque esa es la expresión correcta. El padre o la madre ya no están vivos, ya no existen. Pero el método sí puede ser aplicado en la República Dominicana según la legislación desde el punto de vista de que no está prohibido. No está prohibido, pero tendría que tener una vida muy cuestionable. Una persona que no tenga derechos sobre sus autores, que no tenga derecho a la herencia, no tenga derecho a nada. Y yo no dudo que eso haya sucedido, Pero lo que pasa es que nosotros no conocemos todos los detalles de lo que ha sucedido, ni de lo que quieren hacer las partes. Porque puede ser que un matrimonio, una pareja quiera hacerlo, aunque le digan, mira, si ese niño nace después de la muerte de ustedes, no tendrá ningún derecho sobre sus bienes. Bueno, pero no importa, queremos hacerlo. Y aparecerán médicos que lo hagan. O quizá la discusión ni siquiera ha llegado a ese punto porque es el primero único hijo que tuvieron. Que tuvieron. Pero que yo conozca, no hay todavía un caso. Que yo conozca. Puede ser que sí. Pero te digo,
La ley es muy clara, el artículo 118 dice muy claro que para heredar, para tener derecho sucesorio, usted tiene que estar concebido a la muerte de su padre. Y además, que aún estando concebido, si nace no viable, tampoco tiene derecho. Pone los dos casos. Estar conseguido y que no sea viable. Que no sea inviable, mejor dicho. Tiene que ser esas dos condiciones para que pueda hacer el derecho a la herencia de sus padres. Es muy interesante el tema. Y ahí estamos hablando sobre parejas que deciden tener y recurrir a ese tipo de métodos tecnológicos para poder procrear. Y que en el proceso puede fallecer uno de los dos. Sí, puede suceder. Pero si ponemos el agregado de aquellas personas que son donantes de óvulo o donantes de esperma, que ni siquiera se sabe a quién se va a beneficiar con ese óvulo o ese esperma, la discusión podría agravarse muchísimo Mucho más se agrava. Imagínate una persona que no sepa de quiénes son esos óvulos, ese esperma. Entonces, tener yo hijos de quién saber de quiénes son. Y someter eso a un comercio, eso es, van a quitarle el valor a la especie humana, ¿me entiendes? Pues eso es terrible. Pero hasta ahí estamos nosotros. Te digo que en España se puede hacer eso. Y ya yo tengo el testimonio, yo creo que lo refiero en el trabajo que yo hice, lo refiero que en España sí se puede, aún después de la muerte puede tener los hijos. No hay duda de que aunque no esté expresamente, esa práctica genera muchísimas interrogantes que aconsejan que por lo menos debería haber alguna regulación entonces. Seguro. Porque, por ejemplo, aún quedándonos en el caso de una pareja de esposos que decide conservar, ¿verdad?, el material genético, que luego es, y decide que en un tiempo posterior, pero eso se decide. Supongamos que deja instrucciones. Sí, de instrucciones. Y esas instrucciones puede ser por escrito. Supongamos que han muerto ambos padres, que sea a través de otro vientre, o que muere el esposo. Pero tenemos una disposición que dice que se reputa hijo del marido, pero ya ese no es el marido, claro, porque ya murió. Sí. ¿Cómo funciona en términos de la declaración de nacimiento? ¿De quién es el padre? No hay duda de que es una persona, de que está vivo, de que es viable, de que tiene derechos como ser humano. Lo que pasa es que hay algunos derechos de contenido patrimonial que obviamente por razones prácticas es que hay todas esas disposiciones que ha habido de que lo que usted señalaba, la sucesión se abre con la muerte del decuyus, etcétera, etcétera. Pero también la tecnología o los avances de la ciencia han mostrado cómo el derecho a veces se adapta, que es la otra gran pregunta. Porque, por ejemplo, en el mismo caso de paternidad, hoy en día con los avances de las pruebas científicas, el derecho ha tenido que adaptarse un poco a la regla muy estricta. No, y con los avances que ha tenido el mundo. Exacto. Tiene que ir a pie juntilla. Aunque yo te digo sinceramente, mi posición es que yo soy muy tradicionalista en eso. Yo me quedo como está en el código. Me quedo como está en el código, que tiene que estar vivo y viable la persona que sea el autor de esos materiales genéticos para cuando nazcan. Fíjate que tiene muchas ventajas también. Por ejemplo, mujeres que se van a someter a una quimioterapia, ¿verdad?, a un procedimiento, quizás para cuestiones de cáncer y otras enfermedades, y deciden antes de someterse a la quimioterapia guardar su óvulo. Y también el padre puede hacerlo, para que después, si ellos salen con salud, pueden procrear, entonces hacerlo más tarde, para que su criatura salga sana. Sí. Y eso sí es posible, y eso es como te podría decir, eso es laudable, que pueda una persona que quiera tener hijos y que quiera, antes de darse la quimioterapia, guardar su óvulo para fecundarlo en otro momento. Pero así vamos. Cada país, en los Estados Unidos, por ejemplo, los estados tienen cosas diferentes, situaciones diferentes, unos los admiten, otros no los admiten, y allá eso ya es pan de todos los días, que se guardan los óvulos. Cuando nosotros presentamos el proyecto de Código Civil, que yo hablo de eso, me quejo,
de que en el gobierno de Leonel Fernández se formó una comisión aquí, entre las cuales yo participé, tuve el honor de participar en ella, para hacer una reforma bastante profunda del Código Civil, aunque siguiendo los parámetros y el modelo francés, ponernos más o menos a la altura de ellos. Se preparó el proyecto, el anteproyecto lo preparamos nosotros y el proyecto final lo preparó el Poder Ejecutivo y lo sometió como Código Civil reformado. Oye, y ahí había en los artículos 311 y tanto, habían unas disposiciones muy interesantes que aquí no se han, todavía estamos huérfanos de eso, donde se establecía la procreación in vitro. En ese proyecto. En ese proyecto está consagrado. Qué bien. En el artículo 311 y siguiente. Así que ya ahí teníamos nosotros ya un avance, como ustedes dicen. Pero imagínate, ¿sabes qué tiempo tiene el código durmiendo en el Senado? 16 años. Wow. Y es una pena. Una pena. Así es. Profesor, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia del profesor Rafael Luciano Pichardo. Bien, es un tema muy interesante, un tema que suscita controversia sí. y además toca mucho a la gente. Y además toca el problema humano. Ahora vamos a seguir en el asunto de las sucesiones y el problema hereditario, que por cierto, a la hora cuando hay sobre todo que repartir, hay familias que se generan a veces guerras fratricidas entre hermanos, que terminan en muchos casos hasta matándose. Sí. Y en el menor de los casos, controversia que terminan enemigos, sí. Porque a veces hay un hermano que es más vivo que el otro y se quiere quedar con la mayoría de los bienes, en fin. En este asunto de la herencia, y es un caso que se da con mucha recurrencia, cuando muere uno de los poseedores de la riqueza, fundamentalmente el padre, a veces salen hijos. Murió fulanito de tal. Sale 1, 2, 3 hijos que no se conocían. No fueron reconocidos. Entonces se inicia toda una batalla legal. Muchas veces se recurre, por ejemplo, a la prueba del ADN, que si un tribunal lo autoriza y se hace un levantamiento y se hacen las pruebas y resulta que esa prueba da positiva, que ese pretendido hijo del descuyos ciertamente adquiere derecho. Entonces, esa parte, ya habiendo fallecido el padre de esa persona que reclama derechos hereditarios y que resulta que en base a un proceso legal se demuestra, en base a pruebas científicas, que ciertamente era hijo de esa persona, pero los otros hermanos o los otros hijos se oponen radicalmente y dicen, bueno, nosotros no conocíamos a este hermano sale ahora de la nada y está reclamando partición de bienes en igualdad de condiciones que nosotros. Esto no puede ser. Se da con frecuencia ese tipo de casos, magistrado. ¿Tiene ese pretendiente heredero legalmente la posibilidad de ser restablecido en sus derechos y reconocidos sus derechos hereditarios con relación a los hijos ya reconocidos y legítimos? Muy interesante esa observación tuya, muy interesante. Y precisamente una de las cosas que más influyen
en la negativa de que ese procedimiento se lleve hasta su culminación, es precisamente lo que tiene que ver con los intereses envueltos. A ningún descendiente que no conozca a sus hermanos y que mañana le digan, este es hermano tuyo y te va a heredar igual que tú. Eso tiene un peso extraordinario. Y de ahí comienzan las controversias entre los que tienen ya derecho legítimo, que lo alcanzaron como debía ser, y otros que aparecen como tú señalas. A los 10 años aparece un muchacho que dice que el ADN lo sitúa a él dentro de la herencia, dentro del patrimonio de su autor, de su padre. Si nosotros extrapolamos esa situación, aquella expresión que tiene el artículo 718 del Código Civil, que para heredar hay que ser vivo, haber sido creado, tener vivo y ser viable para tu heredar. Podríamos decir que aquel era un muerto jurídico y que ahora le han puesto la etiqueta del hijo. Eso es discutible. Y eso yo creo que no ha llegado todavía a nuestros tribunales. Y es muy interesante que mañana a los 10 años, a los 5 años, a los 3 años, aparezca este muchacho y que diga, mire, yo tengo un certificado aquí del hospital del Metropolitan, que yo quede en Nueva York. Lo cual puede ocurrir. Que sí, pero claro que puede ocurrir. Sí. Y esto traería un conflicto. Yo creo, señores, que ese tema solamente podría ser discutido y decidirlo un tribunal, un juez. Porque el muchacho, al momento de nacer el padre, de nacer el muchacho, ¿verdad?, no era hijo de él legítimo. En el sentido de que no fue reconocido. No fue reconocido. Supóngase que solamente fue reconocido por su madre. Por su madre. Bueno, la madre. Digo, la madre es automático. Está reconocido por el puro hecho de nacer. De nacimiento. Pero en el caso del muchacho, del padre, óigame, trae conflicto serio eso. Entonces, si tú comienzas como juez a examinar, oye, pero ven acá, ¿y cuándo comenzó el derecho de este muchacho? A los 5 años, cuando un laboratorio dijo que él era hijo, el ADN era el mismo ADN del padre. Eso entra en discusión. Si tú lo pones al lado del 718, que hay que estar vivo y viable en el momento de que se abre la sucesión. Y ese estaba vivo y viable en el momento que se abrió la sucesión. Había que determinar todos esos elementos para determinar si él entra a la sucesión como entran los hijos normales que tuvo y que fueron reconocidos. Pero esa pregunta que tú me haces me produce a mí una inquietud que yo voy a tratar de profundizarla, a ver si consigo algunos casos específicos en que se haya demostrado después de la muerte del padre, desde luego, ya ese padre que murió mucho antes que el hijo determinara que él iba también en pos de su parte hereditaria. Ese padre ya murió. Había que hacerle la ADN del padre también. Implica exhumación del cadáver. Claro. Implica exhumación del cadáver. No, o a menos que haya alguna muestra. Y comprobación con los hermanos. Porque si es hijo de ese padre, el ADN de una u otra manera debe coincidir con la de los demás hermanos, que son también hijos de ese padre. Sí. Pero eso... Fíjate que la prueba de ADN desaparecería, como se está usando tanto ahora, con la cremación. Claro. La cremación. Sí. A menos que ese señor no hubiese tenido ya guardado sus espermas, o su ADN guardado, registrado. Algunas piezas dentales. Exactamente. Pero fíjate que ahora, todo eso... Yo estuve diciendo en estos días, hablando con alguna gente, digo, concho, pero fíjate, el problema que está causando ahora Juan Gabriel en México. A Juan Gabriel lo quemaron en cuestión de minutos. Ese hombre se murió hoy, al otro día estaba quemado. Sí. Inclusive no lo dejaron ver. La gente no lo pudo ver cadáver, casi. Han salido muchas teorías en torno a la muerte de Juan Gabriel en ese sentido. Por algunos asuntos de... Y ahora aparece un muchachito ahí nuevo, que muy parecido a él,
que no se conocía que era hijo de él. Y entonces él consiguió una serie de asuntos que le había dirigido cartas y correo, email. Y ahora está ese muchacho ahí. Pero todo eso tiene su parte de conflicto y la ciencia va a tener que tomar parte activa en eso. Ahora otra cosa, cuando se proceda a determinar los ADN de una persona fallecida, tiene que haber mucha seriedad de quienes hacen esos trabajos. Y sobre todo en países como el nuestro, donde se da todo, todas las vagabunderías se dan. Eso tendría que ser muy, muy cuidadoso. Porque la procreación, que es la natural, la del hombre y la mujer, y cuando hay un alumbramiento de parte de una mujer, ahí no hay duda. Y cuando todavía está vivo los autores, el padre y la madre, que es muy fácil, ¿verdad?, determinar si el muchacho es... No, y someterlo a la prueba. Pero eso que tú señalas de que se haga después esa prueba. Sí, le digo ¿Qué puede ocurrir? No, que han Yo ocurrido. creo que ha ocurrido. Ya han ocurrido casos. ¿Al término de cuántos años más o menos? No sé, pero sí he escuchado de algunos casos, no sé si han llegado todavía a nivel de Suprema Corte, pero sí casos en los cuales se ha ordenado... El experticio. Sí, y entonces ha implicado exhumar un cadáver. Sí, exhumarlo, sí. Para hacer las comprobaciones. Para hacer las comprobaciones. Y se han hecho. Y parece que se han hecho. Parece que se han hecho. Debe haber algún... No sé si después ha habido arreglos o ese tipo de... Pero si se hurga en los archivos judiciales, debe haber casos con algún tipo de similitud con ese que hemos hablado, de hijos o personas que dicen ser hijos y que van a reclamar la herencia después de haber muerto el padre. Pero esos son casos sin estar debidamente reconocidos. Son casos de laboratorio. Son casos de especie. Pero también... Sí, de laboratorio, pero de lo que estamos enfocando es de lo que pasa ordinariamente. Claro. Correcto. Ordinariamente. Y yo creo que la legislación dominicana, establece muy claramente quiénes tienen derecho a la herencia de sus autores. Ahí está muy definido en el código. Y hasta ahora eso no se le ha puesto la mano, ¿eh? Lo que sí queda claro también, porque, bueno, como hay en el público, hay muchos que no son abogados también, que una persona, aunque no haya sido declarado por su padre, sí también tiene una acción en reclamación de la paternidad. Todo el derecho. Que, por supuesto, estando vivo el padre, el problema no es de las dimensiones que cuando ya ha muerto. Exactamente, porque el problema está post-mortem. Exactamente. Sí. La procreación post-mortem es la que tiene las dificultades. Pero si está vivo, no. Recuerde, en República Dominicana sobre todo es muy frecuente, a veces de padres irresponsables, que se van y no declaran al hijo declaran. Y abandonan Lo tienen como animales. Sí, abandonan a la madre. A la madre y dejan a los hijos. A veces la mujer asume una actitud responsable, la mujer declara a su hijo con su único apellido, pero además forma al hijo, le da educación y el tipo se desaparece y no aparece más. Ahora, puede ser que ese individuo irresponsable a la hora de concebir ese hijo haya creado riqueza. Bueno, el caso de Juan Gabriel, ese muchacho era un pobretón, el pobre. Juan Gabriel era una luminaria mundial, y lleno de millones. Y ahí ese caso hay que seguirlo, porque va a traer muchos problemas. Doctor Luciano, usted mencionó algo muy importante a la hora de que aparezca un hijo que no había sido reconocido por su padre y que luego de su muerte venga a reclamar y quiera hacer pruebas de ADN o cualquier método de probación de que él realmente es hijo de esa persona fallecida, y más que eso, que él es parte de esa sucesión. Y ¿cuál es la actitud del tribunal frente a eso? ¿Cuál va a ser la labor del tribunal frente a eso? Y lo primero que podríamos tener en cuenta es, llamémosle, ese crédito que podría tener ese nuevo sucesor sobre ese dinero, sobre esa masa de bienes que se dejó, no puede ser de manera indefinida. O sea, a los 15, 20 años no puede aparecer una persona a querer deshacer una sucesión que se hizo y formar parte de ella, porque eso afecta incluso a la seguridad jurídica. Hay un tema de seguridad jurídica importantísimo. Como 15 años después un grupo de personas, 2, 3, 5 hermanos, 10 hermanos que recibieron una sucesión, van a tener entonces que empezar a
pagárselo a un nuevo sucesor como si fuera una deuda que ellos tenían previamente concebida con ellos. Lo segundo, el tribunal también, y quizás esto debería ser lo primero realmente, el tribunal en ese momento deberá determinar, independientemente de cuánto sea el tiempo que haya pasado desde la muerte del decuyus, deberá determinar si es un derecho preexistente que se le está reconociendo en ese momento, o si es un derecho que nace a partir de un fallo judicial que determina que esa persona es sucesor o es hijo de la persona que ha fallecido. Entonces, ¿a partir de dónde nace el derecho? Como usted decía, nace a partir de esa resolución judicial que determina que es hijo de él y por lo tanto forma parte de la sucesión, o esa resolución judicial está diciendo que ese derecho era preexistente a cualquier intento judicial o administrativo de reconocer a esa persona como hijo del decuyus. Muy interesante, sí. Mira, nuestra legislación civil, el Código Civil, establece en el artículo 2262 la prescripción más larga, la más extensa, la más larga, son 20 años. Yo creo que si a mí me tocara como juez decidir si dentro del periodo que él ha hecho esa reclamación se encuentra todavía la facultad de reclamar y su derecho no está prescrito. Porque imagínate tú que eso se quede abierto por toda la vida. Sería un desorden en el mundo esto. La gente comenzaría a establecer, ahora mismo, sin tener que decir las partes. Yo estoy formando parte de una reclamación, no, soy parte contraria, mejor dicho, a una reclamación que se está haciendo después de 20 años. Por ejemplo, en el caso de la especie, se está discutiendo un terreno que fue saneado y se le asignó una decisión catastral X. Y ahora a los 20 años se somete una demanda en rectificación de esa reclamación que hace 25 años que se hizo. Evidentemente que está prescrita. Está prescrita. Entonces, el mundo no puede estar sujeto a esas barbaridades que se vienen haciendo, porque viviríamos en un constante litigio, sin razón de ser. Y una afectación de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica tiene que tener un freno, una fórmula que te dé garantía de que tu derecho no va a ser violentado a los tantos y tantos años. Esos muchachos que son dueños de su herencia, de su padre, y que la adquirieron en vida de él, estando en vida, vivo, y que después ven uno de 20 años atrás a disputarle su legítimo derecho, no tiene que haber, tiene que haber una sanción. Hay otros temas vinculados porque hoy en día como se preservan materiales, o sea, así como hay bancos de sangre. Bancos de sangre. Fueron primeros que los de ahora. Hay bancos de células madres. Hay bancos de esperma. Y en algunos países operan de modo que una persona que necesita... aquí lo hay ya. Bueno, pero entonces hay un tema contractual detrás de eso. Me pregunto, ¿cuál es el contrato que hace una madre? Una madre que incluso soltera, una señora, una mujer soltera, decide que va a tener un hijo. Y entra por esa puerta a ese banco de esperma. Y busca una. Y que le hagan la inseminación artificial. Entonces, obviamente ella tiene que hacer un contrato con ese banco de esperma. Pero surgen una serie de inquietudes. Primero, ¿quién es el padre? Segundo, ¿qué derechos tiene ese que donó la esperma? Que es anónimo además. Y si es anónimo, ¿qué derecho luego tiene la madre a conocer cuál es el padre de su criatura o la criatura posteriormente? Y otra hipótesis, supongamos que no es soltera, que está casada. Peor todavía. Entonces está casada y en consentimiento con su esposo ella es inseminada artificialmente, tiene la criatura y bueno, al momento del nacimiento se reputa hijo del marido y no hay ningún problema, el padre feliz, la madre feliz, pero de pronto aparece
el suplidor del esperma. El dueño del esperma. Todos esos temas. No, son interesantísimos. Todos son temas que la verdad que requieren. Si a mí me tocara como juez decidir un caso como ese, y una señora que va, como tú señalas, a comprar el esperma del hombre, que no sabe quién es, si es Juan o es Pedro, y se insemina, y después reclama, digo, bueno, y hay, como tú dices, un contrato. Hay una teoría, más que una teoría, ya jurisprudencia francesa, que hablan de la indisponibilidad del cuerpo humano. Los elementos del cuerpo humano no están sujetos a comercio. Tú me dirás, no, pero si se compra una, qué sé yo qué, se compra una cosa. Pero el principio es que el cuerpo humano no puede estar sujeto a negociación. Por eso fue que en Francia se dictó una sentencia, hace ya más de 20 años, con respecto al vientre de alquiler. ¿Cómo tú vas a poner a una mujer como una cosa para que te mantenga aquí? Una cosa que ella no se va a quedar con ella. Y ha sido en base a un contrato. A un contrato, porque todo el que hace un vientre de alquiler lo hace mediante un acuerdo, un contrato escrito. Entonces, ese cuerpo ya está. Cuando se hace eso, en Francia también está prohibido el vientre de alquiler. Por eso, por la indisponibilidad del cuerpo humano. Uno puede poner el cuerpo humano. Y por eso te hablaba del caso de la sangre. Sí. Por eso es que hablan aquí de donación de sangre, porque la sangre es un elemento del cuerpo humano. Uno puede vender sangre. Así que en base a esa tipología, yo rechazaría cualquier demanda en ese sentido. Por cierto, déjeme decirle que el vientre de alquiler se da con mucha frecuencia. Incluso las parejas homosexuales que deciden tener hijos, generalmente tienen esos hijos. Esa es la vía que tienen. Esa es la vía que tienen, en vientre de alquiler, y procrean, ciertamente. Sí. Una pareja homosexual, hombre-hombre, sus espermas, que lo producen naturalmente. Y la mujer utilizan sus espermas, utilizan un vientre de alquiler y tienen hijos. Y son sus hijos, realmente. Y son concebidos y criados. O sea que se da como... Ahí entra otra discusión. Es una discusión. Ahí entra otra discusión. ¿Quién es el padre y quién es la madre? El padre y la madre son los homosexuales, la lesbiana y el homosexual. Pero la mujer que buscaron es una mujer normal. Una mujer normal. ¿Verdad? Y fue la que lo fecundó y lo mantuvo en su vientre. Y lo concibió. ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿Quién es la madre? Es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante. Va a ser ese cuerpo de alquiler que hubo ahí. Cuando ella, bueno, algunos dicen, algunos autores, algunos que escriben sobre el tema, dicen, sí, pero ella es la dueña porque ella fue la que lo alimentó durante 9 meses, ella fue la que le pasó su sangre, ella fue la que le pasó esto, fue lo otro. Pero ven, la discusión está abierta. Exacto. Ella tuvo una participación muy activa. Sí, tuvo una participación activa, pero nada de lo de ella en cuanto a los orígenes del ser humano en esa criatura. Ahora, lo que pudiera también haber ahí una afectación ya en cuanto al crecimiento y la procreación y la creación y el desarrollo de ese niño, en cuanto a su identidad de saber, pero yo veo que mis amiguitos tienen una mamá. Sí, yo tengo no, es un conflicto que mi mamá murió. Sí. Es una situación muy delicada. Muy delicada. Realmente. Que pudiera crearle traumas futuro a ese niño. Pero el mundo va hacia adelante. El mundo sigue así. Profesor, vamos a hacer una última pausa y en el próximo segmento vamos a seguir a recapitular sobre este tema que es tan interesante. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana.
En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Hola mami, pero qué bella estás. ¿Te gustó el regalito que te hice? Tú ves que si te portas bien, yo te ayudo. Aunque algunos hombres ven una mujer, una niña siempre es una niña. Pagarle por sexo, con dinero o regalos, es un delito. Denúncialo. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La Cámara de Diputados entregó esta semana un merecido reconocimiento a la destacada guatemalteca Rigoberta Menchú por su labor en defensa de los derechos humanos y de las comunidades indígenas de su país y Centroamérica, causas que la convirtieron en el Premio Nobel de la Paz en 1992. El acto de entrega del pergamino se desarrolló en la Asamblea Nacional en presencia de los diputados, senadores, ministros de gobierno, embajadores e invitados especiales. Las resoluciones de la autoría de la presidenta del órgano legislativo, Lucía Medina, quien destacó que Menchú forma parte de la historia no solo de Centroamérica, Latinoamérica y del Caribe, sino del mundo. Mujeres como usted, doctora Rigoberta Menchú, deberían transfigurarse en hombres, niños, niñas y todo ser con racionalidad que ame la libertad para que se multipliquen como un solo ejército de voluntades para luchar por la paz. Yo recibo este homenaje con mucha humildad, porque esto no le pertenece a Rigoberta Menchú, le pertenece a la otra Rigoberta Menchú, que es esa otra que es el impacto de las luchas sociales, de las viudas, de los huérfanos, de los testigos. Al término del acto, la presidenta de la Cámara de Diputados y la doctora Menchú firmaron la Declaración por la Paz de Santo Domingo, fundamentada en la preocupación por la ruta actual que se transita para dirimir los conflictos políticos, sociales y culturales usando métodos primitivos. Y basta solo pensar como vergüenza colectiva que justamente en la era de la civilización, de las altas tecnologías y la comunicación digital, la humanidad está siendo testigo de turbulentos escenarios de guerra en varios países del mundo. Y yo no me canso en decir que lo mejor que hicimos del siglo pasado es haber terminado los conflictos armados en Centroamérica y en Guatemala en particular. En la rúbrica fungieron como testigos el escritor Marcio Veloz Maggiolo y el pintor Jorge Severino. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la gratísima presencia del profesor Rafael Luciano Pichardo. Bueno, profesor, este es un tema apasionante. Apasionante, sí. Un tema sumamente apasionante. Pero hay una parte que nosotros ya en este último segmento debemos, para ilustración de los amigos, principalmente, como hemos hablado de las herencias, los derechos hereditarios, quienes tienen las condiciones para heredar, que se supone que son los hijos reconocidos, ya no hay distinción entre hijos reconocidos naturales y legítimos. Y de matrimonio. Ilegítimos, ya no, ya son iguales y tienen los mismos derechos. Es decir, que si hay... Estoy de acuerdo con eso. Si hay una propiedad que vale $1.000.000 y hay 8 hijos, 4 que son del matrimonio y 4 que son reconocidos, tocan en la misma proporción. Eso es importante que los amigos lo sepan. Entonces, pero hay una parte que se ve a diario y se vive a diario, y es cuando se produce la muerte de un padre o de la muerte de los padres.
y viene la partición. ¿Cuál es el procedimiento que deben hacer esos hijos? No importa, sean reconocidos, sean legítimos. ¿Cuál es el procedimiento que deben llevar a cabo para inmediatamente proceder a la división de esos bienes? Bueno, lo más inteligente, si así fuera, formara parte de una situación como esa, es llegar a un arreglo, al margen de la justicia. ¿Y cómo se llega al arreglo? Haciendo un inventario de los bienes sucesorales, todos, quiénes somos los herederos. ¿Hay viuda? ¿No hay viuda? Lo primero que es reconocerle su parte a la viuda y ponernos de acuerdo. Si no hay acuerdo, se impone, ¿qué es lo que se impone? La demanda de partición. Y ya tú sabes, los intríngulis, los avatares de una demanda de partición, que generalmente coge años, 5, 6, 7 años, hasta 10 años coge la demanda de partición. Lo que es poco inteligente de parte de los herederos, porque imagínate tú la cantidad de dinero que se va en esas particiones. No, y sobre todo que entra un heredero que no estaba, que es el abogado. Sí. Ese como quiera matar, ¿verdad? En San Pedro de Macorís, yo conocí a un famoso abogado, Pedro Macorizano, Barón del Judici. Muy famoso. Famoso. Don Barón del Judici era un abogado muy pintoresco y muy sabio y muy ilustrado. Y cuando le llegaba un caso como eso, una partición, ¿no? Y él hablaba con los amigos y alguien le preguntaba, ¿y qué era? ¿Tú tienes la sucesión de fulano? Sí, la tengo. Y comenzaba la conversación y otro le preguntó un día, óyeme, varón, ¿y cuántos hijos tenía ese señor? Dice, bueno, tenían 4, ahora tiene 5 conmigo. Sí, y cuando viene a ver toca más que los hijos, más que cualquiera de los hijos, sí. Mira, yo quisiera también aprovechar ya el poco tiempo que nos queda para decirle lo que me pasó a mí viniendo para acá. ¿Qué le pasó? Oye, me desgarró el alma. Yo vengo por la Winston Churchill, que es por donde yo vivo, y veo un señor, por ahí hay muchos pidigüeños, estoy pidiendo, pero veo uno que me llamó la atención. En un carrito, viene con un señor ya de cierta edad, agarrando su carro, y el pasajero del carrito es un muchacho que va doblado así, y con un movimiento de cabeza, pero una cosa increíble, y los bracitos así. Digo, Virgen de la Altagracia. Y se ve que no era una cuestión de invento, una cosa de nacimiento. Wow. Pero una cosa increíble. Yo me paré, que nunca doy dinero, le di dinero a ese muchacho. Ese se lo merece. Sí. Y yo digo, oye, pero mire el caso que yo acabo de leer, creo que fue en una revista, del famoso derecho a no nacer, que se está practicando ahora en los Estados Unidos. Explíquenos un poco eso del derecho a no nacer. Una madre y unos padres tienen un hijo, la señora embarazada, y saben que ese hijo viene con un defecto, congénito, pero una cosa grave, viene por ejemplo sin brazo, sin oreja, o con una malformación que no le va a permitir caminar nunca. Entonces, eso es lo que yo vi hoy. Ese niño que tiene, el que yo vi debe haber tenido como unos 10 años. Ese niño no iba a tener una vida normal. Pero entonces esa decisión la tienen que tomar o los padres y los médicos. Sí. Pero es para antes de nacer, no es después de nacido. No, pues porque nace ya es un ser humano. Eso tiene muchísimas implicaciones éticas. Genéticas, de todo. Sí. Pero yo creo que llevada bien correctamente esa decisión, yo creo que es justo. Por ejemplo, ese niño, ¿qué hace en ese cochecito así? Con ese movimiento que lo va a tener hasta que Dios decida llevárselo. Y es duro. Y es duro. Por ejemplo, niños que nacen sin piernas, sin brazos. ¿Tú sabes para qué? Con el tronco nada más. Pero se dan casos, ahora que usted menciona eso, he visto casos espectaculares, precisamente de personas que nacen sin pierna y sin brazo y han logrado incluso hasta destacarse.
Es una cosa terrible. Yo he visto individuos dando conferencias, hay uno que es muy famoso, dando conferencias y explicando y haciendo actividades que muchas veces se le dificulta hacerla a un ser humano normal como nosotros. Sí, hay casos pero hay casos que ese ser humano no va a hacer nada como el que yo vi hoy. Sí. ¿Cómo puede coger un libro en su mano ese muchacho para leerlo? No puede jamás. Es una situación bastante... Una situación difícil. Entonces, se crea un problema a esa criatura, no solamente ella sola, toda la familia. Desde luego, eso tiene que hacerse antes de su nacimiento. Tiene que ver evidentemente con los temas relacionados a la interrupción del embarazo. Con la interrupción del embarazo. Todo ese debate. Hay un debate precisamente que tiene que ver con la interrupción del embarazo. Usted sabe que hay un componente religioso. Sí, religioso, que se opone precisamente a ese tipo de interrupción. Hay otra vertiente que dice que está de acuerdo con el aborto terapéutico. Sobre todo cuando la madre, por las razones que fuere, no está en condiciones de tener ese hijo, o precisamente por situaciones así. Y de alumbrar el muchacho. Por situaciones así que se determine, previo estudios médicos. Un estudio, claro, serio. Sí, serio, que ese niño va a ser inviable. Inviable. En caso de nacer, y va a ser un problema para él y para la familia. Fíjate que ya, ¿cuántos siglos atrás? De 1804 ya se hablaba de que tú tienes que nacer viable para heredar. Claro. Viable quiere decir que tú estés en condiciones de que tú puedas apreciar lo que tú tienes y lo que no tienes. Y de que tú vas a ser una persona útil a la sociedad. Ya desde 1804 se hablaba del ser, la procreación, o el procreado tiene que ser viable, no solamente estar vivo, no, ser viable. Así es. Y otro aspecto importantísimo con relación a la interrupción del embarazo es el tema de las violaciones y del incesto. El incesto. Es otro aspecto delicado. Muchas personas que incluso tienen una ideología cristiana, son practicantes cristianos y religiosos, reconocen que alguna hermana, hija, su madre, su esposa es producto de una violación o incesto, y ellos no serían capaces de oponerse a un aborto por las implicaciones y consecuencias que eso tendría, no solamente para ellos, para ella, sino también para la criatura que van a nacer. Exacto. Y en algún momento en República Dominicana no se pensaba hablar de reconocerle derechos al concubinato, a la concubina o al concubino, y no se pensaba reconocer los derechos sucesorales del hijo natural, y solamente de los legítimos. Quizás estamos en un proceso de transformación y eventualmente la interrupción del embarazo será un tema que deberá tocarse con más seriedad y menos ideología. Sí. A mí me llamó la atención el derecho a no nacer. Pero el derecho a no nacer, porque esa criatura no tiene derecho a decidir si él quiere salir o no. Desde luego, es un derecho de los padres. De los padres. Pero es digno de ponerle atención. Sí. Profesor, la verdad es que ha sido un placer tenerlo nueva vez aquí con nosotros principalmente, y evidentemente que usted queda emplazado para una próxima oportunidad. Tenemos que seguir tratando este y otro tema. Sí, yo creo que es bueno que nos veamos de nuevo, sí. Correcto. Sí. Queda emplazado usted. Cómo no, y con mucho gusto. Bueno, un placer. Además estoy entre amigos de vieja data. Así es. Gracias, profesor.